Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo de nuevo esta palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy voy a compartir el primer tema de esta serie de temas que voy a estar compartiendo cada primer sábado del mes. En cada mes, el primer sábado, estaré compartiendo un tema de esta serie. Y este es el primer tema. Esta serie ha nacido a través del Espíritu Santo, basado en dos citas bíblicas que leí. Y la primera que es San Pedro. San Pedro nos habla en la primera carta de San Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice San Pedro que estemos siempre nosotros preparados para dar cuenta de nuestra fe. Dice, dice San Pedro, estén ustedes preparados para dar siempre cuenta de su fe. Y es que tenemos que estar preparados todo el tiempo, mis hermanos, para conocer nuestra fe. Yo recuerdo cuando, antes de tener mi encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, yo recuerdo que me preguntaban, me llegaron a preguntar los hermanos separados, me llegaron a preguntar los testigos de Jehová, que por qué era católico. Y ya me bombardeaban. La única respuesta que yo tenía era pues mis papás son católicos, nací en una familia católica y pues yo les creo y yo seguiré ahí. Esa es la respuesta. No es tan mal, pero puede uno tener una respuesta más básica, más centrada, si aprende uno de sus verdades, de las verdades de nuestra doctrina. Y para eso es esos temas, para que nos ayuden un poquito a cimentar nuestra fe. También San Pablo ahí en la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 13 al 15. Y me gustaría leértelo, mi hermano, para que entremos en detalles. Dice la palabra de Dios ahí, San Pablo nos dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva doctrina hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Palabra de Dios. Que no seamos ya como los niños que se dejan arrastrar por vientos de doctrinas falsas. Es triste, mis hermanos, que la mayoría de esos protestantes eran católicos y que por no conocer su fe, por no conocer las verdades de su fe, los han arrastrado con doctrinas falsas y ahora se encuentran de aquel lado, creyendo unas mentiras, creyendo unas doctrinas falsas. Y lo primero que hacen los hermanos separados son tres cosas. La primera es que siembran duda en el católico. La segunda es que se lo llevan para con ellos. Y la tercera, les siembran el odio hacia la iglesia católica. Bueno, basado en esos dos textos bíblicos, Dios me ha inspirado a tener esta serie de temas que se entrelazan entre sí. Y el primer tema yo lo he titulado ¿Por qué soy católico? Es el primer tema, es para comenzar con la base. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué soy católico? Y bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos ser católicos, mis hermanos. Hay muchas razones por las cuales podemos ser católicos, pero la primera razón y la principal razón por la cual yo soy católico y tú eres católico, por la cual somos católicos, es porque la iglesia católica es la iglesia de Cristo. La iglesia católica es la iglesia que Cristo ha fundado. Porque Cristo fundó una iglesia. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18 dice la palabra de Dios: y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Palabra de Dios. Cristo edifica una iglesia. Cristo edifica una iglesia y la edifica sobre la persona de Pedro. Entonces Cristo sí hizo una iglesia. Cristo fundó una iglesia. Y en Mateos capítulo 28 versículo 19 dice la palabra de Dios. 19:20
Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que la iglesia de Cristo va a estar hasta el fin del mundo y con la presencia de Dios en ella, con la presencia de Jesucristo en ella. Entonces la iglesia de Jesucristo todavía existe hoy en este día, todavía existe ahorita, hoy en este día, todavía existe. Porque la promesa de Cristo que estará hasta los fines de los tiempos y estará con Cristo en ella. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo es la iglesia católica, porque es la única, lo sabemos porque es la única que cumple los requisitos, las características bíblicas de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, la primera característica la leemos allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18, que dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Jesucristo está edificando la iglesia sobre la persona de Pedro. Está poniendo un líder en su iglesia, está poniendo un jefe en su iglesia, está poniendo una persona que va a liderar esa iglesia, y esa persona es Pedro. Muchos protestantes dicen que Jesucristo estaba hablando de sí mismo. La prueba de que Jesucristo está hablando con Pedro, porque le cambia el nombre, le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la primera prueba de que está hablando con la persona de Pedro. La segunda prueba es el versículo que sigue. Dice: a ti Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. A ti te la voy a dar. Y cuando le dijo: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, Juan, Santiago y los demás discípulos no levantaron la mano y no le dijeron al Señor: oye, Señor, pues no nos puedes dar una copia a nosotros también. ¿O qué? ¿Pedro va a ir a la tienda y va a sacar copias para todos? ¿O cómo le vamos a hacer? Nadie dijo eso. Todos obedecieron. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque era un mandato de Jesucristo, era una orden del Señor. El Señor estaba instituyendo su iglesia y su líder de su iglesia, y todos estuvieron de acuerdo porque el Señor lo estaba diciendo. A Pedro le dice que va a construir la iglesia sobre él. A Pedro le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos. Y aún después de eso le dice: lo que ates en la tierra, con las llaves dándoselas, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. O sea que a Pedro instituyó su iglesia Jesucristo sobre la persona de Pedro. A Pedro le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo: cuando tú abras va a estar abierto, cuando tú cierres va a estar cerrado. A los que dejes entrar van a entrar, a los que no dejes entrar no van a entrar. Le dio toda autoridad a Pedro, a la persona de Pedro. Y los discípulos lo entendieron bien clarito. Ellos lo entendieron bien clarito porque ellos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 3 al 6, cuando Jesucristo resucita, y van y dice Magdalena: el Señor ya no está en la tumba, y corre Juan y corre Pedro. Juan era más joven y corrió más rápido y llegó primero, pero no se atrevió a entrar a la tumba, no entró a la tumba. ¿Por qué? Porque Pedro era el primero, porque Pedro era el jefe, porque Pedro tenía que entrar primero, porque era el jefe instituido, el jefe puesto por Cristo nuestro Señor. Ya cuando llegó Pedro, entró Pedro y después entró Juan. Podemos mirarlo también cuando escogen en Hechos capítulo 1 versículo 15, donde escogen el otro discípulo, porque ya Judas ya no estaba con ellos, y Pedro es el que toma la palabra, y Pedro es el que dice: éramos 12 y tenemos que continuar siendo 12, y todos le hacen caso, y todos hacen como Pedro dijo. También en Hechos capítulo 15 versículo 6 vemos el concilio que tuvieron, y como Pedro, cuando está hablando Pedro, todos callan y todos aceptan lo que Pedro está diciendo. Entonces, la autoridad de Pedro la llevó a cabo desde el primer momento, desde el momento que Jesucristo dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, sobre ti voy a edificar mi iglesia.
y lo que ates estará atado en el cielo y lo que desates. Desde ese momento los discípulos lo siguieron. Los discípulos hicieron tal y como Pedro decía. De la única iglesia que tiene a Pedro como líder es la iglesia católica. Esta característica de la iglesia que Cristo fundó la llena la iglesia católica, la tiene la iglesia católica, no la tienen las iglesias protestantes. Entonces, soy católico, mi hermano, mi hermana, porque la iglesia católica es la iglesia de Cristo y las pruebas están, una, que la iglesia católica cumple este requisito. La iglesia católica tiene a Pedro como líder. La segunda característica que quiero hablar ahorita yo es en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dijo Jesucristo: vayan pues y enseñen de todas las cosas que yo les he enseñado, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mandó bautizar a todo creyente, y Jesucristo mandó bautizarlos con una fórmula, de una manera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias protestantes bautizan en el nombre de Jesús nomás, dicen ellos. Que porque así lo hacían hechos Pedro, porque así lo hacían hechos Pablo, porque así en hechos los discípulos. Pero ellos no se dan cuenta que la palabra de Dios en el libro de Hechos dice: bautizamos en el nombre de Jesús. Significa que hicieron tal y como Jesús les estaba diciendo. Significa que ellos obedecieron a Jesús. Por eso dicen: bautizamos en el nombre de Jesús, porque obedecimos a Jesús tal y como Jesús quiere que lo hagamos, así lo hicimos. Es lo que dice Pedro, es lo que dice Pablo. Y es lo que hace la iglesia católica. La iglesia católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, exactamente como Jesucristo ordenó. Por eso soy católico, porque la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Tercera característica de la iglesia de Cristo, la miramos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 en adelante. San Juan 19, 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. Yo soy católico porque acepto, porque en la iglesia católica llevamos esta orden, este mandato de Jesús al pie de la letra también. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que mirando a su madre, dice, junto a ella, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho. ¿Quién es discípulo? ¿Quién es ese discípulo? Discípulo es todo aquel que quiere hacer como el maestro y copiarle al maestro, hacerlo del maestro. Todo aquel que sigue a Cristo, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Cristo, todo aquel que le obedece a Cristo, ese es un discípulo. Y la palabra de Dios dice que viendo al discípulo y viendo a su madre, le dijo a su madre: he ahí a tu hijo. Todo el que es discípulo de Jesús debe ser hijo de María, porque Jesucristo así lo quiere. Y adelante también dice, luego le dijo al discípulo nuevamente, aquel que sigue a Cristo, aquel que ama a Cristo, aquel que quiere hacer como Cristo quiere, le dijo Jesús: ahí tienes a tu madre. Entonces Jesús nos regala a María como madre, a todo el que es su discípulo. A todo el protestante, desgraciadamente, la rechazan a María, hasta le insultan a María, hasta levantan falsos a María y todo. Pero si miras allí, mi hermano, si miras ahí en la palabra de Dios, en Juan 19, 25 al 26, si miras ahí te das cuenta que mismo Jesús está entregando a María como madre a todo aquel que es su discípulo. Por eso soy católico, porque en nuestra iglesia católica tenemos a nosotros a María como madre nuestra. Y nos da alegría y nos da gozo y estamos contentísimos de que María sea nuestra madre, porque Jesucristo nos la ha entregado, porque Jesucristo nos la ha regalado como madre.
característica que cumple la Iglesia Católica y característica que no cumplen las demás. Por eso soy católico. Por eso soy católico. Otra característica en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el versículo 13. Hechos 1:13 y 14. Ahí cuenta la palabra de Dios la primera vez que estaba reunida la iglesia de Cristo. Y dice así: cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Desde el primer momento, la primera reunión de la iglesia de Cristo, estaba María presente. Y hoy en día, si le echamos un vistazo, la única iglesia que sigue igualita y que sigue teniendo a María dentro de ella es la católica. Nosotros los católicos tenemos a María tal y como la teníamos hace 2000 años, en el año 33 que Cristo fundó esta iglesia. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. Cristo la fundó. Y la iglesia católica, nosotros seguimos al pie de la letra el mandato, la orden de Jesucristo, de ser liderados por Pedro, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tener a María como Madre nuestra, de tener a María dentro de la iglesia. Somos católicos también, tradicionalmente, cronológicamente, porque es la única iglesia. Soy católico porque es la única iglesia, mi hermano, mi hermana, que nos puede juntar, que nos puede llevar hasta el año 33 donde Cristo la fundó. La iglesia católica tiene papeles, documentos, tiene pruebas de que existe desde aquellos tiempos. Y la primer iglesia protestante tiene apenas 500 años. Pero la iglesia católica tiene desde el año 33 que comenzó. Y hay pruebas, hay documentos, hay muchas pruebas. Inclusive la primera vez que le nombraron católica a la iglesia de Cristo fue en el año 107. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, cuando iba prisionero, iba escribiendo cartas, y en una de sus cartas en Efeso, la carta de Efesos, ahí dice que la iglesia católica, menciona católica por primera vez a la iglesia de Cristo, porque el significado de católica es universal. Por eso él dijo la iglesia católica. Año 107. En el año 382, el Papa Dámaso mandó a los arzobispos, a los obispos, que fueran y juntaran todas las cartas de Pablo, de Pedro, de todas las cartas, de todo lo que había, y él las que agarró, y todas las que agarró en la reunión que tuvo, las agarró, las juntó y dijo: esto se llama palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y todo mundo le creyó, inclusive los hermanos protestantes tienen esta palabra de Dios que los católicos hicieron. El Papa Dámaso I, en el año 382, hizo la iglesia, hizo la Biblia, la primera Biblia, hizo la palabra de Dios, la juntó y dijo: esta es palabra de Dios. Año 382, el Papa Juan Dámaso I. Así es que hay muchas razones por las cuales soy católico. Y si en aquel tiempo, cuando no tenía mi experiencia con Dios, decía yo que era católico porque mis padres eran católicos, había nacido en una familia yo católica, bueno, hoy digo que soy católico porque así lo he decidido, pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. También podemos mirar, mi hermano, mi hermana, allí en la palabra de Dios, que la única iglesia
que nos ofrece, que nos da a Cristo como verdadero pan de vida, como verdadero pan bajado del cielo que nos alimenta, es la Iglesia Católica con la Sagrada Eucaristía. Tenemos nosotros al verdadero pan del cielo, al verdadero pan de vida que nos alimenta cada semana. Y eso lo encontramos ahí en la palabra de Dios, en Juan capítulo 6, versículos 34 y 37, nomás para decir unos, todo el capítulo 6 habla de que Jesucristo es el verdadero pan bajado del cielo, pero aquí nomás vamos a leer esto porque se nos va el tiempo. Juan 6, 34, 37 dice, ellos le pidieron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús acaba de decirles, Moisés, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos de ese pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y no le creyeron. Y no le creyeron al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55 en adelante. Mira lo que dice. Dice la palabra de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando la palabra de Dios, cuando Jesucristo está diciendo mi carne es verdadera comida, es porque no le estaban creyendo. Y él está diciendo es verdadera, no es un símbolo, no es falso. Y ahora lo digo yo, no es un símbolo como dicen las iglesias protestantes, mi hermano, mi hermana. No es un símbolo como dicen los evangélicos, los bautistas, la luz del mundo, como dicen todos los protestantes. No es un símbolo. El mismo Jesucristo en la palabra de Dios, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo unido a él. Palabra de Dios. El que come mi carne se une a mí. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando consumimos el cuerpo de Cristo, nos unimos a Cristo. ¿Usted cree que los apóstoles le creyeron? ¿Usted cree que los apóstoles le creyeron? Los apóstoles comenzarían a pensar que sí, que en ese pedacito de pan se convertía el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted cree que ellos le creyeron? Claro que sí le creyeron. Vamos a leer ahí a Pablo. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Mira lo que dice Pablo ahí. Mira lo que dice, ¿ok? Primera Corintios, capítulo 10, versículo 16. Y dice la palabra de Dios así. Cuando bebemos de la copa bendita, ¿cuál es la copa? El cáliz. Cuando bebemos la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por eso somos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Participamos de la sangre de Cristo. Ellos sí le creyeron y en la Iglesia Católica también nosotros le creemos. Por eso soy católico. Porque la Iglesia Católica es la que Cristo ha fundado y sigue haciendo caso a la voz de Cristo, viviendo la orden de Cristo. Alabado sea Dios. Soy católico también. Última característica que voy a hablar el día de hoy. Soy católico también porque la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad. O sea que la iglesia de Cristo contiene toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud de la verdad. No quiere decir que las iglesias separadas
cristianas no se derrama el Espíritu Santo. Claro que sí se derrama, pero la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la verdad está en la iglesia católica. Por eso soy católico, mi hermano. Soy católico porque la iglesia católica es la iglesia que Cristo ha fundado. Es la iglesia que Cristo ha fundado. Es la iglesia que da santos, que emana santidad. Por eso es que en la iglesia católica ha habido muchas personas que se han convertido en santos, que han dejado todo el materialismo y se han hecho pobres y han servido al pobre por amor a Cristo. Porque es la iglesia que emana, está la plenitud del Espíritu Santo, emana santidad. Sí, es una iglesia llena de pecadores, una iglesia de sacerdotes humanos, una iglesia de religiosas humanas, una iglesia de laicos humanos, una iglesia de personas que pecamos, que no somos perfectos y ni mucho menos nunca lo seremos. Pero la iglesia es santa, pero la iglesia es divina, pero la iglesia está la presencia de Dios, porque Él prometió que estará con ella hasta el fin de los tiempos. Por eso soy católico. Vamos a cerrar este tema con una pequeña oración. Padre Santo, te pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre nosotros, para que a través de la luz de tu divino Espíritu, Señor, sigamos caminando aquí en tu iglesia católica, y que aquellos que se han separado, que aquellos que han desertado, que aquellos que se han ido, Señor, siguiendo falsos evangelios, siguiendo falsas doctrinas, que abran los ojos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que abran los ojos a través del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre ellos, y que regresen a la única iglesia que tú has fundado, Señor. Yo te agradezco porque aquí estoy en esta mi iglesia, que soy parte de tu rebaño, que soy parte del cuerpo de Cristo cada vez que consumo tu sangre y que consumo tu cuerpo, que soy parte de esa iglesia que tú has hecho, Señor. Y por eso te doy gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor, y te doy gracias porque me has mantenido aquí en tu iglesia y no me he separado de ella, que no me he ido arrastrado por corrientes de doctrinas falsas. Gracias, Jesús. Gracias. Yo te pido por todo aquel católico para que lo fortalezcas y le enseñes que esta es la verdadera iglesia tuya. Y que cuando tú hablas de que seamos un solo cuerpo, un solo espíritu, que estás hablando que estemos unidos aquí en la iglesia que tú has fundado. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias. Amén. En una ocasión le dije a un compañero de trabajo, le dijo a otra persona, le dijo, ¿eres cristiano? Y la otra persona le dijo, sí. Dijo, oh, qué bueno que eres cristiano. Y yo volteé y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, claro que sí. Le dije, escuché que le dijiste que si era cristiano. ¿Está bien ser cristiano de cualquier iglesia? O no, sí, mientras que sigas a Cristo, pues ese es el problema, le dije. Que si estás en cualquier iglesia no estás siguiendo a Cristo, que si estás en cualquier iglesia no estás obedeciendo a Cristo, que si estás en cualquier iglesia no estás haciendo la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que todos pertenezcamos a la iglesia que Él ha fundado. Y para pertenecer a la iglesia que Él ha fundado, pues tienes que mirar a través de la palabra de Dios cuál reúne las características para que sepas cuál es la iglesia de Cristo. Y le comencé a hablar de esto, más o menos como es de este tema. Y bueno, Dios quiera y el Espíritu Santo le ilumine para que regrese a la iglesia que Cristo ha fundado. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos miramos. El próximo sábado será un tema normal, será un tema a través del Espíritu Santo de Dios, pero cada primer sábado del mes, a través de este canal de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús, canal de Facebook, y a través de mi propio canal de Facebook también estaré compartiendo cada primer sábado del mes un tema de esta serie que se van a ir entrelazando y engranando. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo y toda tu familia, y que la verdad del Evangelio llegue a ti. Si eres católico, que llegue a ti. Si no eres católico, que llegue a ti también. Porque dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra.
porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, hermano.